Vamos a ver. Las dos semanas claras. Venga. ¿Cuántos se metieron? De lo que se trata, como sabéis, es de que vamos a poner en marcha un pequeño albergue lo más humilde posible para que los peregrinos de la Ruta Jacobea pues puedan pernoctar en Andoain, comer y lo que quieran, ¿no? Y volvemos, tenemos un sitio donde estar, ya fijo. Y bueno, y hemos suscrito un convenio aquí con los amigos del tema de la Ruta Jacobea, en el que nos encargará pues de alguna forma de hacer de recepcionar y de hacer de interlocutores entre nosotros y los caminantes y los que vayan a hacer el camino. Hace 32 años, en 1978, llegaron a Santiago por todos los caminos, que no era más que uno, 13 peregrinos en todo el año. Eso era el Camino Santiago. Hoy por Euskadi, en este momento por el Camino de la Costa principalmente, están pasando miles de peregrinos. El Camino del Interior no teníamos una infraestructura, entonces era un problema que teníamos nosotros en cuanto a que este es un camino, queramos o no queramos, de enlace, pero muchísima gente que hoy saldrán de Roncesvalles 300 o 400 o 500 personas, aquí es una locura y es imposible. Vendrán por aquí, porque de aquí lo van a tener muchísimo más cómodo para enlazar en Santo Domingo la Calzada o Briviesco a Burgos por el camino francés. Este es un camino con futuro. Las cosas hay que hacerlas despacio y primero hay que sembrar para luego poder recoger. Estamos sembrando. Lo han hecho, la verdad, el Ayuntamiento con una celeridad asombrosa, porque la semana pasada había una serie de problemas, los han solventado todos sin problema en una semana y aquí estamos ya pues recibiendo las llaves, vamos a visitar el albergue y no va a ser modesto, va a ser suficiente. El peregrino tampoco necesitamos, con eso es suficiente.